Ok. Voy a decir que esta semillita que me tocaba a mí era sobre uno de los ejercicios espirituales que tenemos en la Biblia, que es el ayuno. Y debo contarles que me costó un poquito saber cómo traerles una reflexión de 5 minutos, como es el objetivo de la semillita, que sea una verdad pequeñita, corta, pero poderosa. Entonces yo lo he titulado así: siendo intencional como la reina Esther. Quiero hablarles un poquito de la reina Esther, la joven judía y huérfana que se coronó como reina de Persia, porque la gracia de Dios la favoreció en todo. Pero una vez como reina enfrentó el gran desafío de salvar a su pueblo de lo que sería un gran exterminio, gracias a un decreto armado por Amán, mano derecha de su esposo, el rey Asuero, y hoy le conocemos como una reina valiente y de fe. Esther convocó ayuno para poder presentarse ante el rey sin haber sido llamada, ya que tenía una petición. Hacer esto podría representar su muerte, pero primero buscó a Dios y le entregó su tiempo a Él, esperando el momento oportuno para su petición frente al rey. Dice: ve y reúne a todos los judíos que están en Susa y hagan ayuno por mí. No coman ni beban durante 3 días, ni de noche ni de día. Mis doncellas y yo haremos lo mismo. Entonces, aunque es contra la ley, entraré a ver al rey. Si tengo que morir, moriré. Hoy te invito a entregarle a Dios y buscar su presencia sin pedirle nada, así como lo hizo Esther. Ella se enfocó en buscar a Dios primero, en ayuno y en oración, solo para estar con Él, a pesar de que tenía una situación urgente por atender, en este caso, la sentencia de muerte hacia su pueblo. No sé qué hoy puedas estar pasando, robando tu paz, nublando tu felicidad o causando una opresión que te aflige. Pero lo que sí sé es que si buscamos a Dios con todo nuestro corazón y reconocemos que sin importar lo que hoy estemos atravesando, Él sigue siendo digno de nuestro tiempo y de todo lo que somos y tenemos, como para hacer una pausa, rendirnos y deleitarnos en su hermosa presencia. Y como dice el Salmo 42:8, pero cada día el Señor derrama su amor inagotable sobre mí. Todas las noches entono sus cantos y oro a Dios, quien me da vida. Esther en este tiempo decidió ayunar. El ayuno es un acto de obediencia y de fe, del cual Dios se agrada, porque nos acerca a Él, fortalece nuestra relación como padre e hijo y puede traernos respuesta. Entrega a Dios eso que más te consume tiempo, que es motivo de distracción para acercarte a Él hoy, y acepta la necesidad de su presencia en tu vida. Hace a un lado las necesidades o gustos, siendo intencional en darle prioridad y pasar un tiempo especial en intimidad a través de la oración, el ayuno y la lectura de la palabra. Señor, hoy no quiero pedirte nada, solo quiero estar contigo, disfrutar de tu amor y tu presencia en mi vida. Si me siento perdido, sé dónde te puedo encontrar. Muchas gracias. Muy bien, hermanos, vamos a ir a la palabra del Señor y recuerden que estamos en una serie, en la serie que yo he titulado Recuperando el rumbo hasta la transformación. Y la semana pasada
vimos con respecto a esto, recuperando el rumbo hasta la transformación, Hebreos capítulo 2, verso 1, nos habla y nos decía del interés, y yo decía, el interés de Dios de poder estar siempre comunicándose con su pueblo, de un Dios presente, de un Dios que quiere llevarnos hasta la transformación, hasta la plenitud, en donde Cristo en nosotros sea la esperanza de gloria. Amén, hermanos. Dice en Hebreos, vamos a leerlo para contextualizar un poquito. Hebreos capítulo 2, en el verso 1, que dice lo siguiente: por tanto, es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído, no sea que nos extraviemos. Es necesario que pongamos más atención. Decía la semana pasada, el texto no dice es que no estamos prestando atención, no, es que nos está diciendo la palabra que prestemos un poquito más de atención. Amén. Es necesario entonces, cuando la palabra de Dios nos habla, poder decir nosotros, gracias Señor, porque estás preocupado y ocupándote en nosotros. Vimos la semana pasada algunas cosas como las 3 R, que después me dijeron que esas 3 R del reciclaje. Y yo dije, nunca se me hubiera ocurrido, pero bueno, digo yo, qué cosa. Yo pensé que era tan original yo y parece que ya todo está inventado. Pero la primera R que vimos para entender y recuperar el rumbo, cuando hablamos de recuperar el rumbo, hermanos, yo quiero también contextualizar desde el objetivo trazado en la serie o en la enseñanza, que es que nosotros como seres humanos sí somos capaces de perder nuestro norte por muchas razones, por las circunstancias, por situaciones adversas o aún situaciones no tan adversas, por asuntos familiares, por asuntos de trabajo, por asuntos de salud. Nosotros como seres humanos somos muy expuestos y el rumbo se pierde. Casi siempre, hermanos, cuando nosotros tenemos circunstancias y adversidades, al final nosotros empezamos a descartar cosas. Y una de las cosas que descartamos en primera instancia casi siempre es dejar de lado aquellas cosas que operan en la fe, como la iglesia, como la oración, porque ya he orado mucho y eso no me funcionó, porque ya mejor no vuelvo a la iglesia, porque la cosa no es lo mismo, porque ya de todas formas no, yo ya con Dios mejor no, porque ya yo le he dicho y no ha pasado nada. Ese es parte del ser humano, así somos, ¿o no? Solo yo. Qué pena. Así somos, normalmente perdemos el rumbo por la crisis, por la situación, inclusive hay cosas que en el momento pasan y se me olvida quién soy realmente en Cristo Jesús. ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? Esas clases de filosofía de la UCR, ¿verdad? Breve. Pero así somos, perdemos el rumbo por muchas cosas. Es muy fácil, hermano, en el afán, no necesariamente por causa del pecado, aún en el trabajo, por tanto que hacer, por tanto que tengo que dedicarme, correr y hacer y estoy trabajando y se me olvida muchas veces los principios espirituales. Y entonces el Señor a través de esto quiere traernos a esto que es volver y entender que quiere Él que nos ocupemos de una manera más, que es necesario que prestemos más atención, más atención. Y entonces vamos a recuperar el rumbo hasta la transformación. Vimos las 3 R's y las 3 R's hablaban de recuperar la sed por Dios. Este es la primera R. Si queremos recuperar el rumbo, necesitamos recuperar la sed por Dios. ¿Cuánta sed por Dios tengo hoy? ¿Cuántas cosas, de verdad, cuánta sed, cuánto yo me meto a estudiar la palabra, a orar, a buscar, a ayunar, ahora que la amada hija nos hablaba con respecto a Esther, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo me meto yo en la presencia de Dios, en los ejercicios espirituales que son tan vitales? La segunda R era rodéate de las personas correctas. Y vimos ahí en 1 Corintios 15:33, que el apóstol Pablo recomienda y dice, vea con quién usted anda, porque las amistades corrompen las buenas costumbres. Las malas amistades corrompen las buenas costumbres, hermanos, y esto es una realidad. Y yo les dije, muéstreme usted 5 de sus amigos y yo le diré dónde usted está en 5 años.
Usted se junta con cierta gente, hermanos, y usted, y yo también, ¿verdad? Porque yo puedo ser parte de todo un asunto de proceso y de problema. Pero depende de quién y con quién yo me rodee. La Biblia dice, si quiero retomar, si yo quiero recuperar el rumbo hasta la transformación, necesito saber con quién ando. Dime con quién andas y te diré quién eres. Y también vimos la tercera R, que es resiste la tentación. Es el apóstol Santiago quien dice, sométanse a Dios y resistan al diablo. Isaías, vimos en Isaías capítulo 29, verso 13 también algo sobre esto. Entonces, esto fue lo que nosotros comprendimos y empezamos a trabajar la semana pasada. Esta semana vamos a ver, también les puse el bosquejo que estamos usando. Hoy les estoy repartiendo lo que voy a estar compartiendo para poder ir yo un poquito más rápido y así ustedes dicen, bueno, ahí está todo eso, que lo puedan señalar, observar, criticar, ¿verdad? De todo se vale aquí, ahí me lo dejan anotado. No, se lo llevan, estúdielo y ahí vamos. Yo hice el bosquejo y en esta mañana entonces nos corresponde esta otra parte del bosquejo, que es un gran cuadro, Abraham elegido, Isaac el hijo dado y Jacob la transformación real. Amén. Esto es lo que nosotros vamos a ver. Ahora, dentro de todo este panorama que vamos a tener hoy, yo le he pedido, hay dos hermanas que van a tomarse un espacio para que puedan leer algo que está también ahí en el folleto, solo como para hacerlo un poquito más dinámico y que ustedes puedan también tener esa parte de la dinámica. Amén. Así está, Giso. Gracias, Giselle. Recuperando el rumbo, las tres R's. Introducción. ¿Sabía usted que la Biblia habla acerca de algo llamado transformación? Esta palabra se encuentra en 2 versículos del Nuevo Testamento. Segunda de Corintios 3:18. Mas nosotros, a cara descubierta, mirando y reflejando como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Señor Espíritu. Romanos 12:2. No os amoldéis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Muchísimas gracias, Giso. Esos dos textos nos hablan de transformación. La Biblia sí habla de una transformación. La Biblia sí es enfática en que el hombre, aún habiendo sido rescatado de su mala forma de vivir, no cae en el estado de perfección. El hombre tiene que ir caminando hacia la transformación y esto es parte del proceso. Por ejemplo, el camino de santidad es un proceso. Sí, la palabra dice sean santos porque yo soy santo, dice el Señor, y la palabra nos dice que nosotros somos santos, real sacerdocio, linaje escogido, todo eso. Pero hermanos, esto es un proceso de transformación. Por eso el camino de santidad es un camino que usted y yo vamos por ahí. Esa es la gran realidad. La transformación y el tema de transformarse y transformación es algo con lo que la palabra del Señor nos habla en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Amén. Hay otra parte en esto y ustedes también lo tienen ahí, pero yo le pedí a nuestra amada hermana que nos pueda leer esta parte que tiene que ver con la palabra transformación. En el Nuevo Testamento, la palabra griega traducida transformación es metamorfosis. La metamorfosis es un cambio profundo en la forma de una etapa a la siguiente en la historia de una vida de un organismo, desde la oruga a la pupa y de la pupa hasta la mariposa adulta. Una oruga nace ya poseyendo la vida que hará que ella llegue a ser una mariposa, aunque se produce un cambio externo durante la metamorfosis. Este es el resultado de un cambio orgánico desde adentro. Una oruga no se pone un disfraz de mariposa ni se esfuerza en actuar como una mariposa. Mientras se alimente, una oruga puede confiar en el proceso metabólico para que estos nutrientes sean asimilados en su cuerpo y hagan que crezca. Finalmente, la oruga experimenta la metamorfosis y se convierte en una mariposa. Aleluya. Muchísimas gracias. Hermanos, ahí tenemos nosotros este gran evento
cómo la palabra griega traducida transformación es metamorfosis. Y nosotros somos parte de esto. Inclusive la palabra, el apóstol Pablo es radical cuando dice que nosotros seremos transformados y le veremos tal como Él es. Amén. Hay una transformación y esta es una realidad, hermanos. Entonces, esta mañana nos proponemos, en medio de todo esto, poder analizar a estos tres hombres que la palabra del Señor en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento señalan como aquellos hombres en los cuales nosotros podemos ver un ejemplo de transformación. Esto es Abraham, es Isaac y es Jacob. Amén. Tres de nuestros grandes hombres de fe, hombres de Dios, nuestros patriarcas. Ahí falta solo José. Recuerden que, bueno, no me voy a meter ahí, pero estos son los patriarcas. Ahora, vean qué interesante, hermanos, porque Mateo en el capítulo 1, las primeras palabras que aparece es Abraham. Es impresionante, hermanos. ¿Saben que las tres religiones más grandes del mundo están basadas sobre Abraham? La judía, la cristiana y la islámica. Todas parten y nacen de Abraham. Son millones de millones. No hay nadie tan famoso como Abraham en el mundo. No hay no hay persona que se haya mencionado más que Abraham. Y en el cual, hermanos, la palabra del Señor, vean qué tremendo, porque Mateo en el capítulo 1, empezando nomás, dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Inmediatamente empieza, y la genealogía empieza a decir, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, a Fares, y etcétera, y sigue. Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios se da a conocer como el Dios de Abraham, como el Dios de Isaac y como el Dios de Jacob. Cuando está con Moisés en el monte, Él le dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. La palabra en el Nuevo Testamento inmediatamente recoge lo primero que usted va a leer cuando usted habla del Nuevo Testamento es que la genealogía de Jesucristo, que es hijo de David, que es hijo de Abraham. Hijo de David, hijo de Abraham. Es interesante, un día podemos hacer un bonito estudio. Hay un estudio bien lindo con respecto a la genealogía. Ahora, ¿por qué es tan importante? Y ahí les estoy compartiendo a ustedes en ese folletito, en ese panfleto, como lo quieran llamar. Ahí aparecen algunas cosas que es las que nosotros vamos también a ver. Abraham, recuerde, es elegido. La transformación ocurre cuando renuncias a ti y aceptas la voluntad de Dios. ¿Podemos leer eso juntitos ahí al contar 3? 1, 2, 3. La transformación ocurre cuando renuncias a ti y aceptas la voluntad de Dios. Esto es una verdad. Este es un principio, hermano. Si yo no puedo renunciar a mí mismo, el que no venga y tome su cruz y se niegue a sí mismo y tome su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo, no puede estar conmigo, no puede ser transformado. Ahora, Colosenses 3, 9 y 10 habla, y cuando uno revisa, y veamos un poquito Colosenses capítulo 3, en el verso 9 y 10, Colosenses. Colosenses capítulo 3, aquí el 3, 9 y 10. Dice la palabra, no se mientan los unos a los otros, pues ya ustedes se han despojado de la vieja naturaleza de sus hechos y se han revestido de la nueva naturaleza, la naturaleza del nuevo hombre que se va renovando a imagen del que lo creó hasta el pleno conocimiento. La transformación entonces va a ocurrir cuando yo puedo llegar hasta el conocimiento pleno de Jesucristo. El apóstol habla con respecto a que no podemos nosotros si no nos despojamos. Ustedes se han despojado de la vieja naturaleza con sus hechos. Son los hechos de la vieja naturaleza, hermanos, los que no van a funcionar. El apóstol Pablo, cuando hace indicación de esto, por allá en el libro, en la carta a los Romanos, también habla de esto. ¿Quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo. ¿Por qué, hermanos? Porque al final nosotros somos también esta forma, o tenemos esta forma de seres humanos, de personas en debilidad humana, y necesitamos ir a esta transformación. ¿Cómo ocurre la transformación?
hasta que nosotros lleguemos al conocimiento pleno de Cristo Jesús, si nosotros, como dice ahí, aceptamos que nosotros debiéramos de ser transformados, que nosotros debemos de ir siendo transformados. Yo no sé cuántos se sienten tan contentos como son. Siempre hay algo más que superar, hermanos. Hay cosas que nosotros debemos de eliminar, que tenemos la gracia de Dios, el poder de Dios a través de la obra de Cristo y también la suficiente inteligencia para que nosotros digamos, no, yo no puedo seguir por ese camino. Hay personas que saben que no deben seguir por ese camino. Nosotros los hijos de Dios tenemos poder en Dios, en Cristo Jesús, para poder ir a esa transformación. Es que hay personas que están sujetas y atadas, hermanos, a formas, inclusive a vicios, a formaciones que realmente no los pueden permitir o no les permiten llegar hasta allá. Nosotros no tenemos la excusa porque nosotros somos hijos de Dios. Ustedes ahí en su panfleto tienen también con respecto a esta parte de la identidad, ¿verdad? Ahí viene lo que es la identidad. Vean que en la identidad dice ahí, Abraham fue el primer hombre elegido por Dios, según su voluntad. Hoy día todo el pueblo de Dios es así en Cristo, hermanos. Hemos sido elegidos por su gracia y amor. Un gran principio que se tiene que levantar aquí es que Abraham ni nosotros no hemos tenido un principio propio. Dios es quien siempre toma la iniciativa. Dios es el origen de todo y desea llevarnos desde esa elección divina hasta una transformación. La identidad. Abraham fue el primer hombre elegido por Dios según su voluntad. Hermanos, no hay un principio en nosotros mismos, como pueblo de Dios, como cristianos, como seres. Nosotros no tenemos un principio en nosotros mismos. Somos creados por Dios. Usted ha sido elegido por Dios. Y cuando yo hablo de elección, por supuesto no me estoy metiendo en el tema de lo que es la parte de la redención o la salvación, porque no es la discusión en este momento, pero la elección con respecto a lo que Dios hizo con usted y conmigo es una verdad. Y yo lo puedo ver desde aquí. Nosotros no hemos hecho nada para estar en Cristo. Yo no sé quién hizo algo para decir, yo sí merecía estar en Cristo. Yo sí merecía que Jesús muriera por mí. Yo sí merecía que Él me salvara a mí. Ninguno de todos los que estamos aquí podemos decir que nosotros tenemos eso, o que nosotros en nosotros mismos tenemos esas capacidades de ser personas que caminemos hacia esa identidad. Aún Abraham fue el primer hombre elegido por Dios. Si usted y yo queremos ir a la transformación, usted y yo necesitamos entender que usted fue elegido por Dios. No sé cuántos se animan a decírselo, pero yo sí me animo a decir, Señor, gracias porque yo he sido elegido por ti. Es que yo no quería a Dios, hermanos. Yo les puedo contar qué quería yo. Pues que no me fue muy bien. Qué bárbara, qué mala. Nadie, ninguno de nosotros, hermanos. Nosotros somos la elección de Dios en Cristo Jesús. Es más, el que fue elegido fue el Hijo, y en el Hijo nosotros tenemos elección. Amén. La transformación tiene que empezar. ¿Por qué estamos estudiando a Abraham, a Isaac y a Jacob? Porque este proceso usted y yo no lo podemos brincar. Abraham se equivocó en algunas áreas. Es más, Abraham fue probado en 4 cosas y en 4 cosas falló. Es más, Abraham nomás saliendo y lo primero que hizo fue hacer todo lo que Dios le dijo que no hiciera. Pero así somos nosotros. Aquí es donde tenemos que llegar a esa transformación y ir nosotros a ese encuentro de decir, Señor, tenemos ejemplo en Abraham. Cómo Abraham inclusive no obedeció en todo, mas Abraham es un hombre importante para Dios. ¿Por qué? Porque al final Abraham obedece. Abraham es el padre de multitudes, así es como lo menciona también el apóstol Pablo. Juan capítulo 8, verso 28, vean qué interesante, porque ni aún Jesús, vean lo que dice de Jesús en Juan 8, 28, que lo tengo ahí como referencia. En Juan capítulo 8, verso 28, Jesús hablando de sí mismo, entonces Jesús dijo, estoy en Juan 8:28, Jesús les dijo,
Cuando ustedes hayan levantado al Hijo del Hombre, sabrán entonces que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que hablo según lo que el Padre me enseñó. Es decir, Jesús no se abroga un principio en sí mismo en su 100% hombre. Jesús dice, yo lo que hago, lo hago por Él. Yo soy en Él el escogido. Yo soy y yo digo y yo hablo conforme lo que oigo, lo que Él me ha enseñado. Porque dice, porque Él me envió y está conmigo y no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Jesús decía, yo no soy el principio en sí mismo, y pudo haberlo dicho. Inclusive la carta a los Hebreos también habla que Él es un sumo sacerdote, no por su cuenta propia. Él es el sumo, esto me lo enseñó mi esposo hoy en el devocional. No me dejaba casi desayunar, pero me gustó, para no saludar con sombrilla ajena. Él mismo, dice Hebreos, que Dios lo constituyó sacerdote. No fue Él mismo, sino que Dios lo constituye como el sacerdote, porque dice que el sacerdote es elegido por Dios. Nosotros somos el producto de la elección de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? Díganle amén al Señor, díganle gracias Señor, gracias por eso. Ahora, hermanos, la elección divina en Abraham, vamos a ponerlo aquí, porque Dios es el origen y la elección divina está en Abraham. El hijo dado es el hijo de la promesa, es Isaac. Sin embargo, falta el otro, que es Jacob, que es la transformación real. Jacob es elegido también por Dios, y eso después lo vamos a ver en otro momento. Pero es elegido. ¿A quién dijo que amó Dios? ¿Qué dijo Dios de Jacob? ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? ¿De verdad? A Jacob amé. A Jacob amé, dijo. ¿Quién era el hermano de Jacob? A Esaú no lo quise, dice. A Jacob amé, a Esaú aborrecí. Ese es el Señor. No lo dije yo. Jacob es elegido por Dios. Jacob es el hombre que sufre una transformación real, que se agarra duro desde su nacimiento al calcañar, que después tiene un encuentro con el ángel del Señor y pelea su batalla. Pero Dios es el origen de la elección divina y Abraham es el hombre que Dios elige. Ahora, yo quiero que vayamos también para ver y seguir viendo este cuadro, porque Abraham fue descendiente directo de Sem. Noten eso, ustedes lo tienen ahí anotado, ¿cierto? Ahí está, voy por ahí, elección divina, dice en su panfletito. Abraham fue un descendiente directo de Sem. Génesis capítulo 11, verso 26 y 27, aclarando que la línea de Sem se diversificó. Esto lo evidenciamos en el relato de la vida de Abraham en Ur de los Caldeos. Hay unas ruinas que descubrieron en 1854. Abraham era, en palabra simple, parte de un pueblo pagano. ¿Quién eran los descendientes de Abraham? Era Sem. Por eso es que Dios, cuando llama a Abraham, le dice que salga él de su tierra y de su parentela, que no se lleve a nadie. ¿Por qué? Porque él sabía que el padre de Abraham era un idólatra. Y él sabía que su familiar más cercano, ¿cómo se llamaba? Lot. Lot era otro hombre, porque Ur de los Caldeos era un pueblo pagano, era un pueblo que tenía mucha religiosidad. Ahora, es importante, hermanos, yo estudiando un poquito sobre esto, en estas ruinas que descubren que Ur de los Caldeos era una civilización muy elevada y que era una civilización de mucho poder económico. Es decir, que cuando Dios le dice a Abraham que salga, hermanos, lo saca de la opulencia, lo saca del oro, lo saca de la riqueza. Posiblemente Abraham sí se bañaba en tina. Y lo saca a una tierra que él no conoce. Ahí es donde está la gran parte en la que nosotros hoy debemos de revisarnos. Que estamos listos y dispuestos nosotros al llamamiento del Señor.
el Señor fiel a su promesa, también en el llamamiento de Abraham, que lo tienen ustedes ahí en su folleto, su promesa de la simiente de la mujer según Génesis 3:15. Escoge por gracia, característica principal del pacto de gracia, a uno de la simiente bendecida, para que la línea mesiánica vendría a ser el futuro. Llama a Abraham, Génesis 12:1. Ahora, ¿por qué Dios utiliza esta triple expresión cuando se manifiesta la humanidad? ¿Cuál es el significado para nosotros, sus hijos, que estos tres nombres se repiten? El apóstol Pablo nos asegura que lo que la Escritura contiene fue escrito para nuestra enseñanza. Por eso es que la Biblia está escrita para nuestra enseñanza. Aquí tenemos algo que se nos presenta tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Esto nos sugiere que Dios está trabajando sobre un mismo principio. En el Antiguo Testamento Dios se apareció a Moisés con la intención de que llamara a Israel para que saliese de Egipto para ser un pueblo elegido. El Nuevo Testamento, Jesús aparece resucitado a un núcleo de personas de su elección. Siempre fue así. Jesús elige a sus 12. Después Jesús le dice al pueblo la forma de poder llegar hasta él. Siempre la elección es algo primordial con la que nosotros hoy tenemos que decir: gracias, Señor, porque tú me elegiste en Cristo Jesús. Y por eso soy hijo de Dios. Y por eso tengo bendición y soy parte del cuerpo de Cristo. Amén. Más aún, si Dios nos ha elegido para ser suyos, entonces tenemos derecho de preguntarnos qué debemos experimentar bajo su mano para transformarnos en pueblo de Dios. Hermanos, Abraham, Isaac y Jacob tienen un lugar especial en la providencia de Dios, no concedido a otros. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Nosotros somos elegidos por Dios, hermanos. La experiencia de los tres en conjunto debe ser nuestra experiencia. Yo tengo que pasar por la elección y entender qué es lo que Dios quiere trabajar conmigo en la elección. ¿Por qué yo fui elegido? Hermano, usted se ha preguntado por qué usted muchas veces testifica a gente y le habla a gente del Señor y es gente que al final usted nunca los ve en los caminos del Señor. ¿Será que usted es un mal predicador o qué pasa? Yo creo que la parte de la elección, y aquí otra vez, hermano, recuerden, no quiero tocar el tema, ni estoy entrando en ese tema porque no es el tema de la salvación. Si usted la tiene, si no la tiene, si se la perdió, si no la perdió, eso podríamos abarcarlo en otro momento. Pero cuando hablamos de elección, estoy diciendo de los que hoy estamos disfrutando de Cristo, disfrutando de su gracia, disfrutando de la obra de Cristo, disfrutando de lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Yo he sido elegido por Dios, por gracia soy salvo. Y esto don de Dios, no de nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. ¿Eso es claro, iglesia? La experiencia de los tres en conjunto entonces debe ser nuestra experiencia. Aquí es donde nosotros tenemos que entender cómo hemos sido elegidos por Dios. Abraham es llamado a dejar las instituciones que garantizan seguridad, estabilidad, para de esa forma ser bendición para toda la tierra. Esa es la primera forma de elección. Si usted y yo hoy en nuestro cristianismo, en nuestra forma de caminar en la vida cristiana, nosotros estamos listos a dejar, hermanos, porque lo primero que nosotros vamos a entender, que la transformación es por medio de la elección, inicia con dejar. La transformación por medio de la elección inicia con dejar. Deja tu tierra y tu parentela. Yo no sé qué le está pidiendo Dios a usted. Y si usted y yo estamos listos a dejar cosas, esto nos cuesta. Nosotros entramos en un dilema, inclusive en los núcleos familiares, ¿verdad? Porque nosotros muchas veces creemos que Dios es el primero, pero cuando hay un asunto familiar, Dios ya no es el primero. Creo que se convierte en primero otra cosa, ¿verdad? Es tan así, hermanos, que nuestras emociones nos juegan momentos tan difíciles en la vida y nuestras emociones y sentimientos nos juegan tan fuerte en la vida que muchas veces nosotros decimos: sí, yo soy la elección de Dios, Dios es mi Señor, es mi Dios, pero ante un evento en el cual usted, hermano, tiene que tomar una decisión en el camino de
en el camino de la emoción o sentimientos, en el camino del amor o en el camino de las decisiones, muchas veces que son profesionales pudieran ser, normalmente usted se inclina a algo, hermano. Y usted puede decirle a la persona, pero ¿usted cree que Dios quiere eso? Y la persona por dentro dice, no, yo espero que Dios sí quiera, pero es que yo sí necesito ir ahí. Es que yo sí amo eso, es que yo sí quiero eso, es que yo sé que Dios, yo quiero eso y quiero eso, y yo sé y yo estoy, si es en la parte emocional y sentimental, ¿verdad? En la parte del amor, usted mete cabeza, hermano. Ah, no, ahora yo. Ahora solo yo, todos. Claro, por supuesto, usted se enamora y usted se enamora. Y pregúntele a Dios, no, después, mejor pedir perdón que pedir permiso. La elección tiene este momento, la elección es así, hermanos. La elección tiene esa forma, es una transformación por medio de la elección que inicia con dejar. Vamos a ir a a Génesis capítulo 12. Vamos al capítulo 12 de Génesis, que es de los relatos que tenemos ahí en medio de esto, para poder empezar a ver algunas situaciones que son interesantes para nuestra enseñanza, para que nosotros vayamos hasta ahí. 12, capítulo de Hebreos, verso 1. Génesis capítulo 12, verso 1. Abraham es llamado a dejar las instituciones que garantizan seguridad, estabilidad, para de esa forma ser una bendición para la tierra. Ese es el comienzo del pueblo de Dios. Dios llama a Abraham para crear un grupo de personas que vive de forma diferente y que deposita confianza en cosas diferentes. Transformación por medio de la elección inicia con dejar. Ahora, ¿qué nos enseña Abraham con respecto a esto en la Biblia? Vean, pero el Señor en 12:1, pero el Señor le había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Yo haré de ti una gran nación grande, te bendeciré y te engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y Abraham, verso 4, y Abraham se fue tal y como el Señor le dijo, y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años de edad cuando salió de Harán. Tomó Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos los bienes que ellos habían acumulado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y llegaron a la tierra de Canaán. Yo creo que aquí el Señor en ese momento está en el trono sentado diciendo, ¿qué no entendió Abraham de deja tu tierra y tu parentela? Es decir, ¿qué fue lo que Abraham no escuchó? Deja tu tierra y tu parentela, hermano. Vea con todo lo que sale. Él salió con todo porque en su humanidad él entendía o él creía como Dios de verdad le estaba diciendo que se fuera. Y claro, estaba dejando atrás, según los historiadores, cosas profundas, grandes y de mucha valía para Abraham. Abraham no era alguien que tenía dificultades viviendo en Ur de los Caldeos. Vean la línea, por eso es importante la parte histórica. Vean la línea de quién era familiar, quién era el padre de Abraham. Ajá. Esa es la línea que va a seguir hasta Jesús. Por eso, cuando leemos Mateo capítulo 1, entendemos que está diciendo que es Jesucristo, ¿qué? ¿De quién? David y de Abraham. Hermanos, esa es la línea, es una línea perfecta. Es más, Génesis, y esto no está ahí, pero Génesis está dividido desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11, es un evento. A partir del capítulo 11 y en el verso 12, Dios empezó a tratar diferente. Dios en el principio trató solo con la raza humana en su generalidad y con todo el universo. Ustedes saben los 4 eventos que registra Génesis. Número uno, la creación de Adán y Eva. Número 2, la caída. Número 3, el evento central antes de ese capítulo 11 es
el arca de Noé. Y número 4, la torre de Babel. Dios no hablaba con nadie ahí. Después de esto, después del capítulo 11 hay un abismo y entonces Dios empieza a hablar con el hombre y con el que empieza a hablar es con Abraham. No con Adán. ¿Con quién empezó a hablar? Porque Adán no le había entendido tampoco. Dios tenía un problema, digamos, de comunicación. Adán le dijo, no coma del árbol que está ahí, coma de todo. No entendió. Abraham, sal de tu tierra y de tu país. No entendió. Gracias a Dios que nosotros sí le entendemos todo a Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Hay alguien? Amén. Amén. Sigue siendo lo mismo, ¿verdad? Que hay una repetición. Por eso es que la elección en Abraham tenemos que entenderla, hermanos. Porque a partir del verso 12 empiezan a hablar Dios solo empieza a hablar ahora con el hombre y lo hace individual. Habla con Abraham, habla con Isaac, habla con Jacob y habla con José, nuestros 4 patriarcas, que todo el resumen se va hasta ahí. Saben, hermanos, 2000 años es Génesis capítulo 1 hasta verso 11 y 2000 años del 11 hasta el 50, 39 capítulos más después. Amén, pero bueno, eso es un dato histórico. Ahora, en esta transformación, hermanos, transformación por medio de la elección inicia con dejar. Transformación por medio de la elección continúa con obediencia por medio de escuchar. Vean esto, hermanos, porque la transformación por medio de la elección continúa con la obediencia a escuchar. ¿Qué nos enseña la vida de Abraham en la Biblia? Hermanos, Abraham, ahí está en su folletito, Abraham manifiesta su propia fe principalmente obedeciendo a Dios. La obediencia presupone la escucha, pues es necesario, en primer lugar, prestar oído, es decir, conocer la voluntad de otro para darle respuesta y cumplirla. Ahora, lo que pasó con Abraham es que sí, Abraham escuchó que saliera y salió. Lo que pasa es que se trajo alguillo de más por aquello en el camino, ¿verdad? Digo yo, como a veces nosotros lo hacemos. Nosotros a veces decimos, no, yo creo en Dios, pero no me lo voy a jugar así del todo. Voy a llevarme alguito de más. Yo creo que Dios es, y siempre el ser humano, nosotros estamos en esa constante. Por eso es importante entender que la transformación, que el tema de la transformación, en medio de lo que estamos viendo, cómo este hombre Abraham es el primero, el que es elegido, que en nuestra elección nosotros tenemos que empezar a ver la transformación, que es por medio de la elección, continúa con una obediencia por medio de escuchar. Hermanos, si yo escucho la palabra y no la hago, y no la tomo por sentencia, por indicación, por guía, yo estoy escuchando, y el apóstol Pablo dice, pesadamente. Amén. Amén. Ahora, ¿qué otra forma, qué otra cosa lleva la transformación? Bueno, la transformación también tiene, la transformación por medio de la elección prosigue con creer. Esta es la forma de la transformación. La transformación cuando Abraham en la elección, y la elección tiene estos requerimientos. Ya dije, número 1, ¿cuál fue el primero? Inicia con dejar. Lo segundo, continúa con escuchar. Y lo tercero, prosigue con creer. Ahora, ¿qué mensaje nos deja la vida de Abraham? Transformación por medio de la elección, que prosigue con creer. Número 1, está en su folleto, necesitamos confiar en nuestra vida, que nuestra vida está en manos de Dios. Él nos llevará a donde Él desea, pero necesitamos creerle, hermanos. 2, el tiempo de Dios es perfecto. Tal vez pasen días, meses o años, pero el tiempo de Dios siempre es mejor. Debemos creerle. Hermanos, y usted sabe que aquí, en esta parte de la elección, nosotros como elegidos de Dios, estos 2 puntos, bueno, seguro a ustedes no les cuesta tanto. A mí me cuestan. A mí me cuesta, hermanos, siempre estar en esa confianza con Dios, que Él nos va a llevar a donde Él desea, pero necesitamos creerle. Que Él va a tener el espacio y el tiempo, aunque pasen días, meses o años, pero el tiempo de Dios siempre es el mejor, debemos creerle. Pero ¿cuántos estamos creyéndole a Dios en el tiempo? ¿Verdad que cuesta mucho? ¿O solo a mí? Bueno, transformación por medio de la elección da el propósito. Ese es el 4º momento. Y el 4º momento que vio Dios en Abraham.
Hermanos, Dios le reveló a Abraham su propósito. Dios reveló a Abraham su propósito. ¿Cuál fue el propósito de Dios para Abraham? Transformación por medio de la elección, que es la que da el propósito. Dios le reveló a Abraham su propósito de hacer de él una gran nación y de bendecir a todas las naciones a través de sus descendientes. Esto es Cristo. Esta nación se formó en Egipto. Hermanos, ¿qué es lo que Dios entonces ve en Abraham? Dios pudo ver que Abraham le amaba porque a su alrededor vivían personas que cometían pecados. A causa de que Abraham fue fiel, Dios lo eligió para que fuera parte del plan muy importante. Dios iba a enviar a Jesús a esta tierra a fin de que las personas pudieran ser salvas de sus pecados. Pero Dios ve la transformación por medio de la elección y le da propósito. Abraham tenía un propósito como usted tiene un propósito en su vida. Usted tiene un propósito en su vida, yo tengo un propósito en vida. Y al final, si usted y yo no lo descubrimos en esa elección que Dios ha hecho por nosotros, nosotros estamos perdidos. Amén. Sí, amén. ¿Cuáles son los 4 presupuestos de la elección? Inicia con dejar, continúa con escuchar, prosigue con creer y nos da un propósito. ¿Cómo está usted en la elección que Dios le ha dado? ¿Es su vida una vida completa? ¿Usted está de retorno a Dios? ¿Usted está rumbo? Hermanos, usted conoce, usted está, y yo también, claro, con respecto a esta parte de recuperar el rumbo hasta la transformación. ¿Hemos recuperado el rumbo? ¿Estamos bien enrumbados? Yo espero que sí, hermanos. Yo lo quiero para mi vida, lo creo para mi vida y lo quiero para esta iglesia y lo creo para esta iglesia. Amén. Amén. Bueno, como ustedes tienen ese folletito y yo quiero ya ir terminando, voy a hacerlo muy rápido, pero ustedes lo tienen ahí. La transformación por medio de la elección nos deja 4 principios importantes. ¿Están listos? 4 principios importantes. Número 1, no dejes de creer. Número 2, el tiempo de Dios es perfecto. ¿Cómo nos cuesta? Que yo creo que es ese, que es esa y creo que es mañana. Y si no me salió así, hermanos, pleito que me he hecho con Dios, punto a ir hasta la sala 4. ¿Sí, aló? 3, Dios realiza sus planes. Y 4, considera a Dios en cada etapa. Abraham, hermanos, cada vez, y esto sí quiero, aunque la otra semana vamos a hablar entonces de las promesas de elección que nos lleva rumbo a la salvación y cómo de verdad Dios tiene esas cuatro enseñanzas específicas. Pero en esta específica quiero que me acompañen, por favor, a Génesis capítulo 12, en el verso 7. Vean lo que pasó con Abraham, hermano. Es que después vamos a hablar de otras cositas, pero vean qué tremendo. Y usted es un elegido como Abraham. Por eso es tiempo de considerar a Dios en cada etapa. Y en cada etapa Abraham lo que hizo fue un altar. Cada vez que él obedeció, hizo un altar a Dios. ¿Cómo está nuestro altar familiar? ¿Cómo está nuestro altar personal? ¿Cómo está mi relación de intimidad con Dios? Porque esto es por frutos, no es por dones, es por frutos. Y vean lo que hace Abraham en Génesis 12:7. En el 12:7 dice, y el Señor se le apareció a Abraham y le dijo, a tu descendencia le daré esta tierra. Y él edificó allí un altar al Señor que se le había aparecido. Inmediatamente cuando Dios le habla, él hace un altar, porque el altar es pacto. El altar es aquello en lo que usted le está diciendo, Señor, te creo. Y aquí está mi señal de pacto, que te creo de todo mi corazón. Aquí hago este altar y digo, Señor, tú me hablaste y yo creo en esa palabra y yo voy a caminar en esa palabra. Y yo como elegido tuyo voy a hacer lo que tú me estás mandando. Eso es el significado. Hay que considerar a Dios en cada etapa. Vean otro momento de Abraham. En capítulo 12, en el verso 8. 12:8.
De allí se fue al monte del oriente de Betel, donde plantó su tienda. Al occidente tenía Betel y al oriente a Jai. Allí edificó un altar al Señor e invocó el nombre del Señor. Es en Betel, casa de Dios, donde Él vuelve a hacer un altar. ¿Y por qué hace este altar? Él hace este altar considerando que es el Dios que le había hablado. Y hermanos, se va hasta ahí, hasta Betel. El primer altar que Abraham hizo fue en Siquén. ¿Sí saben qué significa Siquén? No lo puse ahí. Ay, no saben por qué. Bueno, está bien. Pero no importa. En Siquén, después en Betel y después en Hebrón. Vamos a hablar después de estas tres ciudades. Porque vean el capítulo 13, verso 18 de Génesis. 13, 18. Entonces Abraham levantó de allí su tienda y se fue a acampar en el encinar de Mamre, que está en Hebrón. Allí edificó un altar al Señor. Hermanos, el altar al Señor, los altares a Dios, los edifica Abraham, entendiendo que él es el elegido de Dios, que Dios le está hablando y que como alguien que es obediente a Dios, va a establecer los principios. El altar familiar, el altar de tu relación de intimidad con Dios, el altar, hermanos, en el cual usted y yo tenemos relación íntima con Dios, está ahí en mi corazón. Mi corazón es un altar para Dios. Mi mente, mi conciencia, todo lo que soy en mi ser, yo soy para Dios ese altar en el cual yo lo tengo a Él como principio y lo tengo como fin, lo tengo como mi fe, lo tengo como mi creer, lo tengo como mi único y suficiente Dios, fiel y verdadero. Y entonces, en toda decisión que tome, yo estoy presente en ese altar. Yo estoy presente diciendo, Señor, te creo. Yo sí lo quiero así. Señor, si tú lo dices, yo lo creo. Señor, si tú lo dices, yo voy a esperar el tiempo perfecto. Señor, si tú lo dices, son tus planes, no mis planes. Yo esperaré en ti, confiaré en ti y caminaré para tu gloria. ¿Cuántos dicen amén a esto? Denle un aplauso al Cordero y vamos a terminar esta mañana. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Padre, yo quiero darte gracias. Que sabemos que hay tanto que aprender. Nosotros hemos sido elegidos por gracia. La elección que tú has tenido en Cristo Jesús para nosotros, el cual vino, siendo Dios, se hizo hombre y murió por todos y cada uno de nosotros. Y hoy la elección tiene ese contenido, tiene ese principio. En Cristo Jesús hemos sido elegidos según su gracia, su afecto, su amor y su misericordia. Señor, cuántas cosas tenemos que aprender de este hombre Abraham elegido por ti para poder caminar, Señor, y empezar a entender que de verdad la transformación por medio de la elección nos tiene que llevar, Señor, a esa realización de lo que tú quieres, una iglesia santa, una iglesia sin mancha, una iglesia sin arruga, una iglesia madura, una iglesia, como decía Jesús, sean ustedes perfectos como mi Padre que está en los cielos es perfecto. Padre, ayúdanos en esto y te damos la gloria a ti en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y la iglesia dice, amén, amén, y le damos la gloria al Rey.